Bueno, pues ya pasó el principal día de los carnavales de Arrecife, pero todavía queda hoy. Y precisamente hoy Lancelot Televisión va a hacer el esfuerzo para retransmitir lo que no habíamos hecho hasta ahora, que en este caso es el coso, más que el coso, lo que es el entierro de la sardina. El coso fue lo que no se pudimos transmitir el pasado lunes y como hemos recibido muchas llamadas de mucha gente, pues decir que lo sentimos mucho, fueron cuestiones técnicas que no pudimos superar y por lo tanto no se pudo hacer el coso que hemos hecho durante los últimos 20 años. Erika Cerdeña, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Solo por matizar una cosita, cuestiones técnicas ajenas a Lancelot Televisión, Lancelot. porque hay que decir que Lancelot Televisión estuvo hasta... A mí es que me da mucha pena y también he recibido quejas de gente que dijo, oye, ¿cómo? ¿Dónde está el coso de Arrecife? Digo, oigan, perdonen, pero es que Lancelot Televisión lo ha intentado el equipo de esta casa hasta el último momento, pero por cuestiones ajenas de la propia organización no se pudo hacer. Por eso quería matizarlo, porque esto Lancelot lo ha hecho con mucho cariño durante 20 años y a mí me apena un montón que no se haya hecho. La verdad que fue un fallo para nosotros no poder hacerlo, me refiero a un fallo, me refiero que lo sentimos mucho por toda aquella audiencia que nos veíamos y nos llamábamos. A mí me conoce mucha gente, me llaman a ver qué pasaba porque no se había retransmitido, que por cierto sí pudimos retransmitir en directo ayer en cambio y salió muy bien el carnaval de San Bartolomé, que estuvo lleno hasta la bandera. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Jorge, Pedro. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿No se dio una vuelta a ver No, no me di una vuelta ni por el carnaval, el día grande del carnaval de Arrecife, ni por el carnaval de San Bartolomé, y al contrario de ustedes, seré que no soy tan conocido. A mí no me ha llamado nadie ni me ha preguntado nadie. Pues sí, pero sí, por ejemplo, el viernes, que no salí, pero sí di una vuelta, porque hay que echarse algo a esta barrigota, una señora indignadísima con el tema del taxi. Indignadísima. Llevaba más de 1 hora y pico, quejándose también gente también por el tema de... había un crucero aquí, tampoco se veía que había gente cargando carritos con niños, etcétera, intentando que los cogieran taxi, y la escasez de taxi en Arrecife, pues bueno, los taxis brillaban por su ausencia en Arrecife. Sí, no, es una queja generalizada el tema del taxi, por desgracia. Yo creo que tendrán que tomar medidas de cara a los próximos carnavales. Estamos viendo el colorido, tú estuviste retransmitiendo precisamente, colaborando. Estos son los carnavales de... Estos que estoy viendo aquí son los de Arrecife, son los de Arrecife, coso. Vale. Pero antes sí que vimos unas imágenes del carnaval de día de San Bartolomé, y si me dejas decirlo, porque esto es que de verdad que fue así, a mí me impresionó, me llamó la atención. Creo que unas 6.000 personas fueron, esos sí son de ayer, en el carnaval de día de San Bartolomé. Hacía un día espectacular, quizá incluso un poco de calor para esas agrupaciones, para las compañeras también que estuvieron en exteriores y compañeros, pero un día espectacular, súper bonito. Al final se llenó la plaza, la gente tenía muchísimas ganas. El alcalde, Isidro Pérez, hizo énfasis en una cosa que normalmente dirá la gente, vaya tontería, y no lo es. Él hacía énfasis en que querían un carnaval familiar. Y un montón de gente destacaba que había sido un acierto el poner ese carnaval por el día, porque se podía disfrutar mucho más, ves a gente de todas las edades, y yo creo que eso fue lo que se vivió, un ambiente muy bonito, muy divertido, muy de pueblo, y yo la verdad que lo disfrutamos un montón las personas que estábamos ahí, y creo que los que estaban también. Y bueno, Nueva Línea, que ahí estábamos viendo a las chicas del momento, que se subieron en el escenario en San Bartolomé por primera vez en Lanzarote, y ya por la tarde les tocaba en Arrecife. Otro llenazo. Otro llenazo en Arrecife. Yo pasaba en ese momento y veía... Para dos canciones, ¿eh? Pero había un montón de gente yendo hacia el recinto ferial. Sí, hacia el recinto ferial, y realmente me quedé asombrado porque que tanta gente a esta hora, a las 7, y se ve que empezó más tarde, ¿no? Empezó creo que a las 9. Había dos grupos, estaba también una Miriam Cruz, una artista que se llama Miriam Cruz y su grupo, que no, yo tampoco tengo el placer, y estaban también estas chicas que, por cierto, me dijo la organización de Arrecife, que tuve la oportunidad antes de estar con ellas, actuaron en San Bartolomé, actuaron en Arrecife, y cogieron el avión a las 9:15 de la noche para ir a actuar a Las Palmas. Bueno, eso se llama currárselo. Nueva Línea, que es la gente, mucha gente no sabe ni quiénes son. Pues son creo que 4 chicas, ¿no? ¿Cómo que no saben quiénes son? Jorge no utiliza TikTok. Yo ni lo sabía, la verdad. Oye, que yo tampoco utilizo TikTok, pero en Instagram están. ¿Qué es lo que utilizo? Yo no tengo pero ni que Jorge TikTok, no utiliza ni ninguna. Instagram. Que estas chicas vienen a Tengo WhatsApp
Y de Milagro. Han versionado dos temas concretamente. Ellas cantan más temas, pero han versionado dos temas muy famosos de... Yo me acuerdo de bailar estas canciones en las verbenas de mi pueblo. ¿Ah, sí? La del beso, yo quiero que me des un beso, y la de una noche de copas. Y entonces esto, pues le han encontrado la gracia a usuarios, influencers, creadores de contenido, lo han viralizado, lo han compartido. Y claro, estas canciones son, Pero ellas eran, creo que no eran profesionales. Eran cantantes de pues verbena. de una eran orquesta, cantantes de orquestas verbena. normales como las que tenemos aquí. De orquesta. De orquesta de verbena. Y han tenido ese golpe, yo creo que ha sido un golpe de suerte y yo creo que también lo están sabiendo aprovechar. Ha sido un golpe de suerte. Y ahora creo que lo han contratado una productora importante Sí. de Madrid. Buah, sabía el nombre, pero no lo recuerdo. Pero y están también patrocinadas. Bueno, el próximo mes son los premios Dial, que vienen artistas internacionales y el grupo invitado es Primera Línea. Nueva Línea, perdón. Sale en el cartel. Pues nada, pues oye, pues se han dado con la tecla, que es lo más difícil en este tipo de... Porque gente como ella habrá montones, ¿no? Un montón de personas y un montón de orquestas. Y que se le ocurran un montón. Y yo, la verdad que me imagino que muchas orquestas estarán viendo con un poquillo de... con una miradita de, ojalá nosotros, porque yo creo que es eso, que ha sido más un Eran golpe 4, de ¿no? Lo que pasa es que aquí sí. creo que una se puso mala. En uno de los conciertos creo que solo actuaron 3. Sí, pero bueno, que Bueno, está... ese hay En 3 nada más. solo hay ¿no? 3. Son- Vamos a oírlo a ver un poco para que la gente sepa de cómo cantan. Bueno, pues vuelven las verbenas, porque yo creía que esto ya había desaparecido, pues no. Te lo vuelven, dije, vuelven. que yo estas canciones las he bailado en el cotillo es donde más me acuerdo de bailarlas. Y yo decía, pero decía esta chica, y para alguna gente está descubriendo estas canciones que son versiones, que son al final, Pues sí. pero bueno, está muy bien, así Bueno, bailamos todos lo mismo. Pues darle Yo- la felicidad. Y dice en este tú caso que- también quiero felicitar al Ayuntamiento de San Bartolomé por la organización de los carnavales. Arrecife también tuvo un problema, el tema de la emisión, pero no tiene que ver nada, que no se haya podido retransmitir para que no estuvieran tan bien y que brillaran a gran altura. Y por cierto, ahora Arrecife sí que ha hecho un esfuerzo para que podamos retransmitir precisamente el entierro de la sardina de hoy a partir, si no me equivoco, de las 6 de la tarde. No, que te decía que las verbenas evidentemente han vuelto porque el acto estrella de la fiesta de San Blas y la Candelaria fue un verbenazo, ¿Ah, sí? que también vuelven los verbenazos, que también son cosas de cuando yo tenía 18 años. Pero es que, Pedro, esa es la mejor forma de divertirse. Tú no sabes Bueno, qué ganas tengo yo de- la mejor forma es la que se divierta cada uno. Bueno, a ver, bueno. No, pero hombre, en general, Pedro. Pero de todas maneras, lo que sí es verdad es que antiguamente, y estoy hablando de los años 80, 90, incluso principios de los 2000, se utilizaba mucho la verbena como y con orquestas locales, y a veces venían orquestas de Tenerife, algunas de tal. hasta de Madrid. Sí, hasta de Madrid. Dimas tenía casi, Sí. cuando era alcalde de Teguise, ¿cómo se llaman? ¿Los latinos? Sí. No hicieron aquí. Pero tú sabes el atractivo que tiene, no solo el tipo de música que es muy pegadiza y muy bailable, sino que se hace en plazas. Las verbenas se celebran en plazas, no en locales cerrados, y eso invita a la población que esté colindante y a otros a venir. Y esa es una cosa que a mí me parece que tiene un No, encanto. y luego también que era importante, porque yo recuerdo algunas de aquí, de toda la vida, que se quejaban de que ya no lo utilizaban en Las fiestas, orquestas, te las refieres. orquestas, sí. Y ellos decían una cosa que es importante, las orquestas es importante porque mucha gente son músicos, la gente considera que son tíos cachanchanes. No, que casi todos son casi músicos. todos son gente, son Si no músicos, todos. la mayoría son músicos, Profesionales. profesionales. Mira, el compañero Néstor, jefe de prensa de la parte del Partido Popular en el Cabildo, toca en una orquesta. Claro. Toca... El Yo que la- conozco, la- yo No, conozco yo no varios. me arriesgo, trompeta, pero no me arriesgo a decir en qué orquesta, ¿eh? Yo No, conozco yo tampoco. a varios que tanto. tocaban. Ahora No ya, conozco tanto ese ahora mundo. ya no conozco tanto. Bueno, por cierto, que el tótem famoso publicitario que estaba en el aeropuerto, creo que ha sido retirado. No estoy segura, algo escuché esta Hombre, que si lo mañana. están retirando ahí, Lo no estaban creas. retirando. Ah, Creas sí. no, es dilo, que aquí- dilo a ciencia no, cierta. No sé, se le ¿Eh? iban a retirar, es que tengo aquí la noticia. en Pero la se ve la escaleta, imagen ahí. Pero ahora creo que la retiraron, creo que incluso me dicen que durante el día de hoy. Sí, a ver, esto había un acuerdo con la empresa concesionaria, algo que a mí también me llama mucho la atención porque tú Fue puedes- ayer tú martes, puedes ahora me están rescindir- corrigiendo, fue ayer Ah. martes cuando se retiró. Que no, es que me pusieron aquí en la escaleta retirada
del tótem publicitario, porque esto, para que la gente sepa... Y este es el sustituto, ¿no? Sí. Bueno, esto no es un tótem, esto es una publicidad De la isla. Turismo Lanzarote, ¿no? Ese es el logo de Turismo Sí, 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 Lanzarote, por eso. el que utiliza la SPEL, y así, evidentemente esto es la sustitución. Pero el otro tenía una empresa concesionaria, una empresa de publicidad que trabaja también, bueno, trabaja sobre todo con medios de comunicación y que tuvo a bien renunciar a ese espacio para que el Cabildo pueda poner esto, supongo. Sí, no, esto sí, aparte de aprovecharon, pero yo creo que hay que felicitar a la agencia publicitaria porque un poco, bueno, la agencia publicitaria, oye, pues está para publicitar ¿Qué es cosas. JFT Publicidad? Sí, pero que está para publicitar. Ellos pues su misión es precisamente buscar los mejores espacios para que sus clientes pues estén contentos con la publicidad que ellos le organizan. Pero el tema es que se quejaron de que Lanzarote, y en el propio plan insular de ordenación, es de los pocos planes insulares, yo creo que es el único de toda Canarias, que taxativamente se prohíbe la colocación de vallas publicitarias en las carreteras, en las zonas, en fin, en los espacios públicos de la isla, ¿no? Y en este caso ahí había... porque claro, el aeropuerto en sí mismo es un espacio público, pero es un espacio privado, es de AENA. Y por lo tanto podía un poco justificar que, bueno, que a ellos no les afectaba. Bueno, ciertamente. Bueno. Había una laguna, tal Sí, vez. sí. Había una laguna que ya se... Yo creo recordar que vi en fotos... Pero bueno, yo creo que hay que felicitar a la agencia por la llamada que le ha hecho el presidente del Cabildo de Eso. Lanzarote y finalmente quitarla. Eso es que yo creo recordar ver en una foto un encuentro de Osvaldo Betancor con, con Con el directivos presidente, con el dueño de JFT, ¿eh? de la empresa, y la empresa se mostró sensible. Y yo creo que esta empresa además es muy conocida en Canarias, que yo la conozco mucho por Tenerife, Sí. trabajan mucho en Tenerife con esas vallas publicitarias y creo que hacen un trabajo excelente. Creo que además buscan, pero creo que han mostrado una sensibilidad con la isla de Lanzarote que no ha mostrado, por ejemplo, AENA. Sí. Y creo que eso les viene bien a nivel de reputación, evidentemente, ante la población de Lanzarote. Seguiremos viendo con buenos ojos a esta empresa, aunque ella pierda, digamos, ese pedacito de promoción, pues tendrá otros lugares en los que publicitar y otras maneras. Y las va a encontrar, porque es una empresa muy ingeniosa. Pues sí. Pero AENA no tiene tanto ingenio, fíjate tú por dónde. No. Lo que AENA tiene bastante cara dura. Bueno, vamos sobre todo con esta isla, con Lanzarote y con yo, el desde aeropuerto. mi punto de vista, yo creo que se les permite demasiado porque por mucho que sea espacio de AENA, espacio de servidumbre de esto, aeronáutica y todo lo que quieras y todo lo que tenga que ver con la planificación dentro de los viales, una vez que se urbanizan pasan a ser terreno público y por tanto entra dentro de lo que afecta al plan insular. Digo Pues por sí. la cartelería que ellos entienden que eso lo pueden hacer cada vez que les da gana y eso no pueden hacerlo, ¿eh? Pues sí. Bueno, por cierto, que también nos han llamado gente, incluso nos han enviado algún vídeo de un socavón que llevan tiempo denunciando los vecinos de la zona de la calle Pérez Galdós, si no me equivoco, estamos viendo ahora aquí en pantalla, un socavón que, claro, con el tema de ya hay carreteras en Arrecife realmente y en O sea, a la Lanzarote altura de la general, gasolinera de Valterra. que están ya en un estado realmente lamentable. De hecho, hay un plan de asfalto, Pedro, que muchas veces El viernes estuvo el alcalde. sí. El alcalde estuvo el viernes en el Peje Verde y comentó que iban a empezar de forma inminente un nuevo plan de asfaltado porque han estado en Tinasoria, han estado en San Francisco Javier, Eso es por Valterra. en diferentes barrios, sí, eso es a la altura de la gasolina de Valterra y de la empresa de electrodomésticos que ahora no recuerdo. Y creo que van a afrontar el asfaltado que de forma casi inminente Manolo Millares, que también está lleno de socavones, creo que van a ir por la Pérez Galdós, Jacinto Borges, etcétera, etcétera, y otra serie de zonas. No, es que está claro que hace falta, es que solo hay que ver las imágenes. Mira, en España ahora hay un problemón, porque con tantas lluvias caídas y el poco mantenimiento de las carreteras, pues ¿qué provoca? Que las lluvias ayudan, se filtra el agua y ya afloja, digamos, lo que es el asfaltado. Y en este caso provoca los socavones. Y hay accidentes que se han provocado en estos días atrás en España precisamente por esos socavones, porque estamos hablando de carreteras nacionales, no estamos hablando de una calle como el caso ahora de Arrecife, ¿no?
pero a Arrecife que le hace falta un plan de asfaltado desde hace tiempo, es evidente, y de hecho se están acometiendo mucho asfalto, ¿no? En muchos Arrecife barrios. solo no, hay más zonas de Lanzarote que Arrecife, Sí. lo de Arrecife es sangrante. A mí cuando me dijo Jorge, hay quejas por un socavón, pues les Es que hay más de agradecemos un socavón. a esos vecinos, Hay más de pero un ya lo socavón. siento mucho, pero podemos coger un mapa y ponernos a picotear el mapa con todos los socavones. Yo es que estoy hasta las narices de eso. El otro día llevé el coche al taller y estoy asustada de que se me revienten las gomas o cualquier cosa con lo del coche. Ya voy insegura por las carreteras. Esta mañana puse... ¿Me dejas Pero el decirlo? otro día en España, en una carretera, se veía como a 30 coches que se le habían estallado Claro, es que, vamos a ver, uno no el puede... neumático. Uno no puede... Esta mañana me cogí un cabreo monumental en la radio porque ayer viví un momento tenso en la carretera, otra vez muchos de los que vivimos, porque me tocó de la carretera de Tías a San Bartolomé, pasas por las grietas, aquello lleno de coches y gente caminando por las grietas, ¿vale? Todo lleno de coches. Al lado derecho de la carretera, los buggies. En medio de la carretera, coches que venían para acá, dos ciclistas adelante, uno para allá, el otro para mandado para no sé cuánto, y tú intentando adelantarlo. Yo iba a 60, no iba más. ¿Por qué? O sea, una sensación de caos. Añádele los socavones en la carretera, toma ya. Y pocas cosas Hombre, ocurren, ya está, yo no me enfado más. precisamente para todo el tráfico que hay, ¿no? Precisamente ayer también yendo hacia Playa Blanca y realmente a veces dices es que no ocurre nada más porque Dios no quiere, porque realmente... Y porque la gente se ha acostumbrado a esquivar. Y las cosas no son así, contrale. No, que muchos- estamos pagando a ver, impuestos para que tengan las carreteras... Ciclista que se está promocionando la isla como una isla de ciclismo, para hacer ciclismo, y realmente las condiciones que tiene la isla son únicas, pero las carreteras son súper peligrosas porque están ahora, antiguamente cuando íbamos 4 coches, pero como están ahora de tráfico, es imposible. Bueno, por cierto, hoy el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, estuvo en Lanzarote acompañado con el presidente de la ICAB, creo que es, ¿no? El Instituto el ICABI. El ICABI, el Instituto de Vivienda de Canarias. Un poco para ver cómo iban desarrollándose las obras que se están cometiendo. Bueno, y con la plana mayor de Coalición Canaria, por lo que se ve en la imagen. Sí, bueno, yo es que no había visto las imágenes porque nos acaba, por eso. nos acaba de No, llegar. yo tampoco, pero... Nos acaba de llegar ahora en estos momentos, pero bastante adelantadas están ya las obras, según me dicen. Antes de final de este año se van a entregar, En otoño, no creo que. todas, 170 viviendas aproximadamente. Queda una segunda fase donde se van a completar las 200 y evidentemente se está En a la total espera. son 210 viviendas. 201. Eso es el bloque de 201. Pues se va a construir otro edificio, no sé si es espejo o no, que sea igual a este o de otras características con otras 201, ahí en esa zona En la también. misma zona. En Es decir, la zona de los pero Heracles. aquí van a dos ritmos, No, porque manejen. yo he visto unas están Manejen. ya muy prácticamente No, terminadas. esas se entregan. Que son estas, y después está al otro lado, hay Sí. otras que están menos. Las que restan para llegar a 201. Ah, vale. Hombre, sí, esas viviendas... Hombre, yo creo que esto de verdad es un respiro importante, sobre todo porque esto van a ser, tengo entendido, por alquiler. Queríamos Bien. ir los totales, van a ser, es un acierto, yo nunca entendí cómo se le entregaban gratuitamente las viviendas, por muy vulnerable que sea, porque esto está perjudicando a otro vulnerable, porque usted puede ser vulnerable en un momento determinado de tu vida, pero luego tus hijos trabajar y tal, y lo que sea, y salir del estado de ese estado de pobreza que te impide. Hombre, yo creo que podían buscar una fórmula mixta. Si tú estás viviendo, tú creas un núcleo familiar o tienes un núcleo familiar y se comprueba que tú estás viviendo en la vivienda durante 20 o 30 años, que sí tengas la posibilidad de acceder en régimen de propiedad. Pero Pedro, antiguamente era así. Por eso. Pero desapareció la vivienda pública porque después hay gente, tú te mueres, tu El hijo Estado ya se está. deshizo Lo que está de esa pasando en propiedad. El Estado y yo la- creo la- que la se gente- le- Yo expediente creo de que lo que dominio. hay que hacer es el alquiler social, que sea un alquiler a bajo coste, Claro. para que las personas puedan vivir. Y cuando ya tienen dinero y quieren y pasan a otro grado, que se vayan, y para otros que lo necesiten. Esto yo sí que creo que puede ayudar un poco, contribuir a aliviar la situación que tenemos, y no porque, aunque sigo pensando que hace falta construir vivienda también de promoción privada, Normal y corriente. normal, pero lo que creo es que ahora mismo hay muchas personas en situación de vulnerabilidad que están
en unos alquileres, pagando unos alquileres que no pueden pagar o con impagos o en este tipo de cosas. Entonces, estas viviendas darían respuesta a ese volumen de personas vulnerables que, por tanto, salen del mercado residencial, digamos, estándar. Y entiendo yo que eso podría ayudar a aliviar un poco el precio, ¿no? Ya tenemos los totales porque a ver si nos explica. Creo que tenemos a Pablo Rodríguez y también al director del ICABI. 2 de los edificios se van a poder concluir este mismo año 2026, por lo tanto se van a entregar este año 2026. Son 2 edificios que además se van a entregar con el nuevo decreto de adjudicaciones. No hay que olvidar que hasta ahora se adjudicaban las viviendas por sorteo, es decir, el azar decidía cuáles eran las personas beneficiadas para tener una vivienda pública en alquiler social o asequible, y a partir de ahora no va a ser así, va a ser un baremo, va a ser un equilibrio entre lo social y lo económico. Saben que aquí también en esta zona hay otra parcela, en este caso de Visocán, que también está prevista que pueda acoger 200 viviendas, que hemos licitado hace un mes el proyecto de redacción, que se han presentado en torno a unas 10 empresas para redactar el proyecto, por lo tanto vamos a adjudicar la redacción del proyecto y vamos a tener en esta legislatura también ese proyecto redactado, en este caso de 200 nuevas viviendas que se sumarán, es decir, al final serán 400 viviendas públicas, unas del ICABI y otras de Visocán. Bueno, pues realmente es una de las mejores noticias, será mejor noticia cuando se entreguen ya y cuando esas personas vulnerables que no tienen dinero para poder alquilar una vivienda estándar puedan... Y que no hay también. Si no tiene dinero, pero si la hay, no tiene dinero, que tampoco puede alquilarla. Tampoco, pero bueno, los que tienen mucho dinero o mucho dinero. Pero si tienes mucho dinero no estás... No, pero no, me refiero a gente que vienen a profesores y esta gente encuentran vivienda. Es verdad que ahora lo que están haciendo muchos de ellos es compartirla. Comparten, yo conozco profesores que comparten a lo mejor una vivienda, pues 2 o 3 profesores, una vivienda grande y tal, bueno, y más o menos escapan bien. Pero lo que quiero decir que es la primera vez después de más de 20 años que se construye una vivienda social en la isla. Después de las 50 que hizo Inés Rojas, ¿no? Sí. La época de Inés Rojas en bienestar social del gobierno de Canarias. Y esta mañana que nos fueron decía... unas pocas. Que fueron 50, no creo que llegara a 50. No, y esta mañana nos decía Miguel Ángel Jiménez que antes de terminar 2026 también va a estar el proyecto, no, mucho antes, pues ya está casi a puntito, el proyecto para las, creo que son casi 50, de la parcela de Triana, de la calle Triana. También. Bueno, pues en total vamos a contar en Arrecife con más de 400 viviendas en cosa de 2 o 3 años, es decir, pero ya para este año ya empezarán a entregarse a finales de este año, esta que estamos viendo ahora, que además, por lo que me cuentan los que estuvieron allí, Estaban saliendo imágenes, tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Son viviendas de 1, 2, 3 y hasta 4 dormitorios. Y los precios son bastante asequibles. Yo espero que sigan funcionando, o sea, me alegro mucho, pero espero que continúen funcionando otra serie de políticas de vivienda que fomenten la promoción también privada y asequible. Y asequible, porque, a ver, yo no entro en la categoría de persona vulnerable y no me puedo que ni comprar sigan funcionando, que empiecen a funcionar, porque aquí hay déficit de construcción de vivienda. Claro, eso. Del régimen, pero lo que te quiero decir es que los precios de los alquileres y de las compras de vivienda no son realistas para los salarios que tenemos Es imposible. Es imposible que uno se plantee... Una clase media hoy es imposible poder comprarse la clase media que antes sí podía acceder. Pero si no te puedes comprar una vivienda, Jorge, ni siquiera hipotecándote, entonces no eres clase media, eres clase baja. No, por eso te digo ¿verdad? que... pienso. Tú me has oído a mí muchas veces en tu programa decir que las clases medias, una parte importante de las clases medias se han convertido en clases bajas. Aquellos que ya tienen su vivienda sí siguen manteniendo, digamos, ese estatus, pero los que no lo tienen, pero tienen el mismo sueldo que uno que ya tiene la vivienda, porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia, claro, pero es una diferencia abismal que te convierte, o sea, te pone en un lugar en el que yo no lo veo justo. Gente como yo hay muchísima, gente formada, gente que trabaja en un buen trabajo además, gente que cumplo con mis obligaciones como ciudadana y no puedo acceder a una vivienda. ¿Qué me están contando? Y ya estoy cansada. Sí. Estoy cansada del gobierno estatal, estoy cansada y eso que, por ejemplo, para todo. Que ustedes hagan una idea, por ejemplo, hablo de mi caso concreto, ¿no? Yo cuando pude empezar fue un caso especial porque yo pude comprar un terreno de 1 millón de pesetas de aquella época, son 6.000 euros. Claro, ahora un terreno que yo compré de 1.000 metros te cuesta... en Taíche. Pues
Pues no sé, pero... Por lo menos 300 o 400.000 euros. No, el terreno no. El terreno sin casa, hombre. No, el terreno. no. O 150.000 cada 80, 500. 90.000 euros puede ¿Sí? costar 1.000 metros. Jorge, que no, donde que está más aproximado a lo que está suelo diciendo urbano Pedro. y donde pueda hacer en esa parcela dos casas. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que en aquel entonces también ganábamos mucho menos. Yo ganaba en aquel entonces 300 euros. Es decir, que estaba un poco también los 300 euros. Sí, yo empecé ganando 300 euros, después ya gané más, pero empecé 300 Pero euros. había euros en esa época. 300 euros era 50.000 pesetas, y hasta ahí. pesetas. Ah, No, eran 30.000 pesetas. 30.000 pesetas son 180 euros. Pues sí, 180 pues más o menos, yo ganaba 30.000 pesetas. Empecé, hombre, es que los periodistas siempre hemos ganado muy poco. Ya lo sé, pero lo que yo- Pero yo con tan poco dinero pude comprar primero un Tú y terreno muchos, y después pedir un crédito Tú y muchos. Lo que y no y construir lo que una no es casa. posible es que lo que nos esté lastrando las oportunidades vitales sea que mis decisiones de si yo soy madre o no, de si yo me caso y formo un hogar o no, de si yo tengo una... O sea, que mis decisiones vitales ya no las está dando el que yo haya ido a la universidad o no, el que yo haya tenido unos estudios o no, las está dando que no puedo pagar una casa, que es lo más básico, que está en la Constitución. Bueno, en la Constitución hay muchas cosas. Hoy vengo enfadada, Jorge. En la Constitución hay muchas cosas, pero realmente no se puede cumplir. Bueno, aquí el problema es que ha habido un déficit de construcción de vivienda, ha habido una inflación muy grande. Claro. Y además las constructoras ahora se la ven y se la desean porque también la constructora le está costando mucho más construir una vivienda. Y encontrar empleados y lo no, tal. pero todos esos son costes que al final lo paga el ciudadano. Bueno, por cierto, yo tenía aquí una cosa que quería tratar, lo de la carretera. ¿Qué carretera me están diciendo? Ah, Pablo Rodríguez, ¿verdad? Eso es lo que yo quería. Muchas gracias desde la realización, que se me había olvidado. Pablo Rodríguez también habló de carretera, en este caso porque es el consejero de Obras De las que no se Públicas. están haciendo. Y efectivamente creo que dice algo de la LZ40. Hoy ya tenemos un proyecto de trazado con una declaración de impacto ambiental. Una vez se termina la declaración de impacto ambiental, que fue a finales del pasado año, lo que se ha encargado es el proyecto constructivo, es decir, el proyecto que ya establece los detalles más allá del proyecto trazado con los condicionantes de esa declaración de impacto ambiental. Eso lo vamos a tener durante este año y por tanto cuando tengamos eso con el visto bueno de transición ecológica, pues tendremos la posibilidad de licitar la obra. Antes imposible porque no estaba redactado el proyecto constructivo. Nosotros no vamos a ejecutar ni aprobar ningún proyecto en contra del parecer de las instituciones de la isla. Y eso va a ser así, por eso le hemos... Antes de la parte preceptiva, hemos reiterado al Cabildo Insular de Lanzarote y también a los ayuntamientos de Arrecife y de San Bartolomé el proyecto de trazado tal y como estaba contratado cuando llegamos para que aleguen cuál es su posición y con la posición que mantengan las instituciones de la isla nosotros vamos a caminar. Bueno, ahí nos estamos refiriendo a dos cosas para distinguir, es que la LZ40... que es para que lo entienda, la circunvalación, el desdoblamiento de la circunvalación de Puerto del Carmen, pues como ven, no va a empezar este año tampoco las obras, empezarán en 2027 y tienen creo que 42 meses para ejecutar la obra, porque es una gran obra. Por lo tanto, hasta 2028, en el mejor de los casos, no veremos la carretera LZ40. Yo creo que ni en 2028. 42 meses, que yo sepa, son casi... 3 años. Son 3 años. Si esto sale en el 2027 más 3 años, creo que nos vamos a 2030. O por lo menos 3 2030. años son 2030. Sí, no, 2028 podría empezar la obra. Ah, a ver, no, yo en el 2028 sí cumple los plazos de todas maneras. Yo creo que es inaceptable los plazos en los que se ha ido trabajando con la LZ40. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de desdoblar la LZ40? 10 años. Una carretera muy sencilla porque de las pocas veces que aquí en Lanzarote se planifica que esa carretera iba a tener mucho tráfico Y se expropió. ya se expropiaron incluso las posibles Ampliaciones. ampliaciones de carriles anexos para desdoblarla, ¿no? Y que se hayan tardado, no 10 años porque no sé, No, era la desde que necesidad. se planificó esa Sí, carretera. esa no se tenía previsto, estaba pero previsto. cuando se empezó a tratar, bueno, en el mandato pasado, hace 4 años, se está hablando que podía haber que podría haber partida presupuestaria para esa LZ40. El Y que alcalde vamos de a Tía, llegar. José Juan Cruz Alvera, dice que él lleva ya
pues 2 legislaturas, ¿no? Ujú. 2 legislaturas. Dos termina ahora. Sí, sí, sí. Bueno, lleva dos ahora. No, Que a lo mejor a 2 Pepe le está fallando legislaturas que creía que podían empezar las obras. Bueno, el año que viene es el último Todo año de la fue legislatura. porque un funcionario, y esto es así, y no hubo capacidad política en la época del Partido Socialista para convencer a ese funcionario que nos hizo pasar por un Al procedimiento ordinario o lento. La vía lenta, que eso es, ya lo vemos, tan lenta que no tiene ningún sentido, porque esa línea de ir por el proceso lento es cuando usted pues hace una carretera nueva, vamos a suponer, por el medio del campo, pero ya aquello que está urbanizado. No, y por lo que argumentó, dice, porque era reserva de la biosfera. ¿Y Fuerteventura qué es? Claro. ¿Fuerteventura qué es? Y están sacando inversiones cada 2 por 3 en ese eje norte-sur. Bueno, en cualquier caso es un problema y fue una pena porque eso fue en el gobierno de Ángel Víctor Torres, no por culpa de Ángel Víctor Torres, sino un funcionario que se le cruzaron los cables y nadie... Pero en el actual gobierno tampoco ha habido agilidad. No. Pero claro, han aprobado por lo menos lo que le obligaba por ir a la vía lenta, que es un pormenorizado informe medioambiental. Y de todas maneras, en materia de carretera, si vemos que empezar algo en 4 años, digo algo que tenga relevancia, es la LZ40. Pero ¿cuántas carreteras necesitan actuaciones para adaptarla al parque automovilístico que tenemos en este momento en Lanzarote? ¿Solo la LZ40? Mira, me acaba de mandar... No, es que aquí, por ejemplo, hay otra cosa que quería decir, simplemente cuando habla de que va a oír la opinión del Cabildo de Lanzarote. Hombre, yo quiero mucho al amigo Pablo, pero es que llevamos un año intentando oírlo. De momento todavía Lanzarote va a terminar la legislatura y no sabe lo que piensa el Cabildo de Lanzarote sobre si se tiene que ir por el desdoblamiento o apostar por la Llevamos L16. 3 años, este gobierno lleva 3 años. Pues por eso, pues 3 años. Están mareando la perdiz y yo si hablo más me salen sapos y culebras, pero que me acaban de mandar una noticia, me la mandan un compañero, justamente de una vecina de Lanzarote denunciando en Crónicas de Lanzarote exactamente lo mismo que viví yo ayer en la carretera y lo vivió en otra carretera. ¿Te refieres a los coches que aparcan? Me refiero al caos, Jorge. Es imposible ordenar, es imposible que sigan con la Lanzarote Bike Experience vendiendo un destino bike friendly, con el caos que hay. Vamos a ver una cosa, yo entiendo que hace falta el plan insular y se está caminando en ello, pero la LZ40, que para mí es una decepción total, es que de verdad, es que me salen sapos y culebras, para mí es una decepción total todos estos retrasos y yo no culpo ni a un funcionario, no, porque si tú eres un político tienes la obligación de convencer al funcionario que sea o de buscar la manera que sea para sacar las cosas adelante. Entonces yo lo que veo es que en Lanzarote hay que poner orden, somos demasiados y no nos estamos moviendo correctamente. Y más cuando era una carretera diseñada, como dice, ya prevista, y sobre todo que había dinero. Porque a veces el problema es que no hay dinero, pero es que había dinero. Ya estaba de hecho presupuestado, han puesto los 2,5 millones, llevan poniendo 4,5 millones, lo llevan poniendo desde hace 4 o 5 años en los presupuestos de Canarias. Y lo que quería decir es que la LZ2 ya se tiene que desdoblar, ya sea con un túnel subterráneo o poner la alternativa, pero lo que no podemos seguir, porque esto es una responsabilidad por parte de las autoridades lanzaroteñas, que son las que, según el señor Pablo Rodríguez, no le dicen exactamente qué es lo que quieren. Bueno, vamos con otro tema, por cierto. Pero mira, yo no es por nada. ¿Con quién estaba acompañado el Pablo Rodríguez? Los que no le dicen qué es lo que queremos son la conexión de Lanzarote con ellos. ¿O qué estaba haciendo ahí David Toledo? ¿Qué estaba haciendo David Toledo? ¿Qué estaba haciendo el teniente alcalde? Yo sé que estaban visitando las casas, pero en otro orden de cosas, cuando el consejero está hablando de carreteras, que le diga a alguien cuál es la realidad. Miguel que tenemos Ángel aquí. Jiménez, también que Todo, es el por consejero eso. del Cabildo Insular, estaba ahí, de Además, vivienda, si van 3 de días, transporte días a la también. semana para Tenerife. Pero eso hay que decir que fueron, como dice Pedro, fueron por las casas, por la vivienda, no por las carreteras. La carretera fue que alguien le hizo una pregunta a alguno de los periodistas allí presentes, creo que fuimos nosotros, por el tema, porque somos un medio que nos hemos preocupado, porque recibimos las llamadas y porque tenemos ojos y hemos visto que esto es un desastre. El tema de las carreteras en Lanzarote ha sido un auténtico desastre. En los últimos 20 años no se ha hecho una carretera, digamos, de verdad, de entidad,
No se ha hecho. Y ya no les vale como... Yo puedo comprender, porque yo he escuchado a Coalición Canaria o a miembros de Coalición Canaria decir que cuando ellos estaban, dejaron planificado y que eso se tiró a la basura. Pues puede ser, pero ya no vale esa excusa. Tienen que avanzar, tienen que hacerlo, tienen que desbloquear las cosas, tienen que tener capacidad política para desbloquear las cosas y para entenderse. Están gobernando en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo de Lanzarote mismos colores políticos y en muchos ayuntamientos también. Bueno, el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote ha comunicado, porque sabes que había medio follón, porque se había presentado el plan de inversiones del puerto de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, del puerto de la Luz y Las Palmas, y había dinero para todos los puertos menos para Lanzarote. Pues por lo visto, según nos comenta José Valle, hay un dinero previsto, no para este año, pero para los próximos, para ampliar... Para el martillo, ¿no? Sí, para cerrar el martillo definitivamente, y que creo que es una inversión millonaria de más de 10 millones de euros. Espero que en este año ya se pueda comenzar con lo que es el proyecto, que será un proyecto, tampoco va a ser un proyecto muy largo en la ejecución, y podamos comenzar las obras y se incluya en el plan de empresa, en ese plan de inversiones, esta unión que estará rondando entre los entre 15 y 12 millones de euros, y estoy convencido que va a ser un punto de mejora importante porque de alguna manera pues vamos a poder traer los cruceros a la zona de la ciudad, a la zona de Marina Lanzarote. Hoy atraca uno de grandes dimensiones y con esta obra pues podemos atracar uno o dos cruceros de grandes dimensiones, y creo que es importante. Bueno, pues yo creo que alguien le ha dado un tirón de oreja a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, porque efectivamente esta obra se tendría que haber presupuestado y ya se tenía que haber hecho el proyecto en este año que estamos, que empieza a correr. No, y será. La cosa es que no, tú haces el proyecto, pero no pones la partida porque no hay proyecto para poner esos 12 o 15 millones de euros. O sea, que estarán en el presupuesto del año que viene, pero en el de este no. Y vamos a ver si está en el del año que viene. Esto es lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, y mañana vamos a sacar imágenes, pero ya las torretas famosas de seguridad y emergencia que había prometido Teguise en varias playas de su municipio, pues ya creo que se han instalado, se van a instalar en estos días, Pedro. Sí, no, están instaladas, ¿no? Algunas imágenes se han visto de esas torretas que son muy parecidas, por si la gente no se hace una idea, a la que está esa amarilla que está en el reducto, pues son parecidas con otros colores, pero son más o menos de ese estilo, ¿no? De última generación y que viene adaptada para las nuevas tecnologías, y supongo yo que con una visual importante para controlar el tema de la seguridad en la playa. Bueno, y después ya el tema del hospital insular, pues sigue la polémica. Ahora pues parece que no le van a aceptar los partidos, sobre todo el Partido Socialista no está dispuesto, y tampoco Nueva Canarias, si va Pedro Sanginés no está dispuesto a debatir. Quieren que vaya el parlamentario Osvaldo Betancor, presidente del Cabildo. Yo lo que creo que parece que dice que Osvaldo tiene miedo. Yo creo que parece que los que tienen miedo son ellos a debatir con Pedro Sanginés. Es lo que me da a mí la sensación que tiene. Por lo tanto, yo creo que este debate público, para que la gente sepa realmente y puedan contrastar cuáles las diferentes, digamos, en este caso, medidas que quieren adoptar los partidos políticos con este problema que tiene hoy Lanzarote, y es que tenemos que sacar sí o sí a estas personas pacientes que están en el hospital insular a un edificio porque no reúne el actual esas condiciones. Pues parece que nadie quiere debatirlo, lo quieren debatir pero cada uno por su cuenta, pero no realmente en un debate público como ha propuesto, ha lanzado el reto que ha lanzado Coalición Canaria a través de su presidente Pedro Sanginés. Ya veremos lo que ocurre. Vamos a publicidad y regresamos. Oye, ¿estás sentado ahora mismo? Si es así, ya tienes tu motivo para pedir tu más por menos de McDonald's. Con precios tan pequeños, no necesitas grandes motivos. Elige tu producto. Ya sabes, una hamburguesa, un cono de helado, unas patatas fritas y mucho más. Más por menos de 2 euros. Te lo ponemos en bandeja. Escuchas Lancelot Radio.
Bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado de hoy, a Óscar Noda, alcalde de Yaiza, también es, en este caso, consejero del Cabildo de Lanzarote, por UPI. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo va el tema? ¿Usted es muy carnavalero, personalmente? Pues mira, yo soy más de improvisar y a última hora cogerlo cualquier trapo y salir, ¿no? Sí, pero usted es como, pero no, en este caso el 50% de las personas. no fui a ninguno, la verdad, No ha que ido, esta de semana. momento no ha ido. No será carnavalero, pero a mí me han dicho, yo he visto fotos, que se ha disfrazado también en lo que se hace en el golfo, ¿esto cómo se llama? ¿En mi Pardela? En la fiesta de la Pardela, que no es su Sí, disfraces. Así que esto es ser medio carnavalero. Tuve el honor hasta hacer la segunda elección, el segundo año en mis Pardelas. Pues mira, para hacer mis Pardelas no puedo decir que no es carnavalero. Fotos, hay que rescatar. Pero Algo alcalde, había por ahí, pero las he intentado. ayer vimos al grupo de gobierno, por ejemplo, de San Bartolomé, todos vestidos iguales, sí. lo hemos visto en Arrecife igual. ¿Ustedes no hacen eso en Yaiza? Sí, lo llevamos haciendo varios años ya. ¿No les ha tocado todavía? ¿Qué día les toca? Ahora también sería, bueno, el coso como tal es el 14 de marzo. 14 de marzo. Sí. Los Tenemos carnavales carnaval serán para- del 12 al 16. Ustedes suelen ser de los últimos, De los ¿no? últimos, De los coincidimos con la graciosa, junto pero solemos Haría dejarlo- o Haría o es Haría. No, Haría a final de haría este dentro de mes. 2 semanas. Dentro de 2 semanas. Bueno, alcalde, pero ya tienen todo preparado, me imagino. Sí, para- hombre, para- sí, ahí para- estamos para el cerrando coso todos y los tal. programas y todo. Está Daniel ahí al frente. Y viene nueva línea, ¿no? Viene, ¿no? correcto. Ah, también Viene. la llevan. Hombre. Estas pobres chicas, pero respiran, estas niñas Esta necesitan comer chica o algo. Ya, sí, la verdad que sí, porque creo que el otro día actuaron en una noche 3 veces, ¿no? 3 veces. No, en una noche no, en un día. En un 3 día veces. 3 veces. Eso sí. me dijeron, sí. Bueno, alcalde, vamos con temas de Yaiza, que es lo que nos interesa, y también como presidente, en este caso, de UPI, en el Cabildo de Lanzarote como consejero. Antes de nada, pues precisamente hablando por el Cabildo de Lanzarote, usted se mantuvo, no sé, en el pleno polémico donde se levantaron los alcaldes, donde se levantaron los consejeros del Partido Socialista. Es verdad que a ustedes también le invitaron a levantarse, le dijeron de levantarse y usted dijo que prefería quedarse y presentar las mociones que tenía, a pesar de que fue muy crítico con el grupo de gobierno por no darle el tiempo suficiente para discutir o para analizar el presupuesto. Sí, mire, vamos a ver. De último, hace un tiempo hay una cierta facción de partidos políticos que me intentan asociar al Partido Socialista. Luego es curioso, porque otra parte de esos partidos hablan conmigo para trazar alianzas, pero bueno, es lo que tenemos en Lanzarote y eso es así. Yo soy Óscar Noda y soy consejero, mi acta lo pone, Nueva Canaria frente al Biocanarista, y yo creo que yo decido pues, el quedarme o no quedarme o afrontar. Yo creo que efectivamente dieron poco tiempo, y eso se lo he dicho. En día y medio, y encima el viernes había pleno del Cabildo, por tanto el viernes prácticamente, salvo que lo tuvieras todo preparado el jueves a última hora, y el principio del viernes se presentaba, entonces presenté 6 enmiendas y yo sí creo que soy partidario de que ahí tenemos que quedarnos, y yo me decidí quedar, sobre todo para también representar a la parte de la ciudadanía que me votó y la que no me votó, creo que también representamos a esa parte. Entonces sí que fui bastante crítico, también me acusaron de ser el consejero de Yaiza, pero como ustedes comprenderán, creo que desde que soy consejero se habla más de los asuntos de Yaiza que tal vez antes, ¿no? Pero independientemente de eso, yo he presentado mociones, iniciativas durante todo el año, no solo en el presupuesto, durante todo el año para otras zonas de la isla, otros ayuntamientos que los alcaldes se han sentado conmigo y a lo mejor hablamos, intercambiamos, oye, tengo esta problemática, me pasa esto. Cosa que no tuvimos tiempo ahora de hacer en día y medio, como usted comprenderá, no puedo sentarme. Aún así, la que presenté del ciclo integral del agua era en general, pero hablo de Yaiza porque en Yaiza ha empeorado la situación, hay cortes más continuados, la depuradora de la Playa Blanca no funciona bien, la desaladora de Janubia tenía un problema con un motor, por tanto ahora los cortes son más intensos, hay familias que están pagando 300 y 400 euros por agua que no le llega o que le llega muy poco, y eso fue lo que dije allí, y además la otra que hice fue de buscar un suelo entre San Bartolomé, Tías, Tinajo para hacer otra residencia de mayores, porque creo que son infraestructuras que nos hacen falta, y eso sumado al centro de respiro familiar que estamos redactando proyectos para hacerlo en Playa Blanca. Sí. Pero sí que... Pero se lo decía, alcalde, porque el otro día, ayer, en el debate de los viernes, pues el representante del Partido Socialista un poco, no es que se quejara de que ustedes no se levantaran, pero sí como que le molestó que ustedes ni usted ni el consejero de Vox se levantaran, porque sobre todo dice que solo presentó enmiendas
de Yaiza, y yo le dije que no, usted había presentado 2 enmiendas que yo recuerde que no eran de Yaiza. Pero bueno, un poco yo creo que lo dijo porque estaba un poco molesto por el hecho somos de... libres de... Si usted habla del señor Benjamín, yo se lo he dicho allí, que yo no soy el Partido Socialista. O sea, yo puedo tener en momentos dados pues, ciertas coincidencias, ciertas connivencias en planteamientos que se hacen, porque somos compañeros, en este caso, en la oposición. Pero que yo no soy el Partido Socialista, yo no soy ni de levantarme o no levantarme. Creo que, al final de cuentas, yo decidí estar ahí porque yo quería, primero, hablar de los presupuestos, hablar del poco tiempo que nos habían dado, unos presupuestos que no terminan de resolver los problemas, por mucho que digan, por muchas encomiendas que hayan de los planeamientos, no avanzan y ahora encima se van a retrasar más. Que era lo que yo intuía, porque a ver, encomiendas de gestión, siendo medio propio GESPLAN o Traxa, las encomiendas y fuera, ¿no? Yeah. El agua, 3/4 lo mismo, de emergencias hídricas, pero en Yaiza, hablo en Yaiza y por lo que he escuchado en Aría y demás, siguen habiendo problemas. La vivienda, sí, se rasgan las vestiduras en que van a comprar en Yaiza. Ahora me va a preguntar sobre la vivienda, porque hoy estuvo el consejero de vivienda, precisamente del Gobierno de Canarias, visitando las que se están construyendo en Arrecife. Vale, y ya dijo cuándo van a sacar las 42, van a aprobar el decreto de adjudicación, que después de casi un año que el Cabildo sabía que no tenía al día el inventario de bienes. Y no voy a entrar en quién es culpa, quién no es culpa. Aquí todos tendremos que asumir el periodo que hemos estado, lo que hemos hecho y no hemos hecho. Eso ahí no voy a entrar. Pero sabiendo que se iba a retrasar, darle la subvención, como hicieron con la diócesis de Canarias para el tema de la Cruz Blanca, etcétera, darle la subvención al ICABI, que el ICABI compre las viviendas. Hubiéramos ganado más de 6 meses de ahora, que sí. De momento en este mandato todavía no se ha podido poner en marcha ninguna vivienda. A ver, están volcadas en la parte privada, en el promotor privado, sí. Yo eso también se lo dije tanto al presidente del Gobierno de Canarias como al propio consejero de vivienda, que a efectos de rapidez burocrática iban a ir más rápido que la administración pública. De hecho, nosotros cedimos la parcela que va en Playa Blanca, donde van 136 viviendas en 2021 y todavía no terminan de arrancar. Ahora que si faltan 10 millones para esas 10 casas que el ICABI decidió meter, porque el proyecto era de 126, y que ahora que se dan cuenta que hay que urbanizar la parcela. Mire usted, yo creo que cuando se recibe... Pues faltan 10 millones, por eso mismo, que el Cabildo, esos 5, pues también se los den a ellos y que esos 10 millones lo pongan ahí y con un presupuesto del Gobierno de Canarias, que son pues, los más grandes de la historia, Cabildo igual, pues oye, que pongan esos fondos para que se empiecen esas casas, que ya digo, va a tardar en construirse, pero no hay que perderlas de vista. Sí, porque si el problema es grave en toda Lanzarote, en Yaiza, en el municipio de Yaiza todavía es mayor, sobre todo por Playa Blanca, la falta de vivienda por el crecimiento que ha tenido. Esta mañana estuve con el nuevo comandante, recibí al comandante de la Guardia Civil, al capitán y al teniente de allí del puesto de Yaiza, y sacaron 2 plazas en Yaiza, que hace falta para reforzar, junto con la policía local, pero para reforzar pues, la vigilancia, la seguridad, lo que fuera. Y resulta que se quedaron vacantes, lo que nunca lo están diciendo, y el problema era la vivienda. De los 4 policías que costó que finalmente llegaran, 2 se fueron para Gran Canaria, porque son de allí y no hay vivienda, y la que hay es desorbitada. Entonces sí he hablado con promotores privados de los planes parciales de ahí de Playa Blanca, porque entre la ley del suelo y el decreto de medidas urgentes por la emergencia habitacional, se pueden reconvertir parcelas dotacionales o parcelas que pudieran ser incluso turísticas en aquellas que son una parte para VPO, puras y duras, o sea, viviendas sociales, y la otra para las de adquisición asequible. Y ahí les he pedido, y ellos han estado también, me han propuesto, de reservar entre 15 y 20 viviendas para los funcionarios públicos, policía local, guardias civiles, pero también profesores y sanitarios, porque se nos van, tienen sus plazas aquí y se nos van. Entonces, es un gran problema. De alguna manera, haciendo los trámites y demás, que cuando ya se construyan, que se deje esa reserva de esas casas para estos funcionarios, para que se queden aquí, al fin de cuentas, en la isla, en el municipio. Pues sí. Es que, alcalde, ha mencionado esto de la Guardia Civil, o sea, gente que ya estaba aquí, de la policía local, se han ido. Sí, o sea, las 4 plazas que pusimos en la conjunta, en esta convocatoria conjunta, no, en la anterior. En la última hemos puesto 2. Y ahora estoy pendiente de aprobar el presupuesto y oferta de empleo para intentar meter las 8 restantes que nos quedan vacantes. Eso le iba a preguntar, si me puede aclarar. Entonces, de los 4 de la vez anterior, que además se alargó, yo pensé que iba a ir más rápido, pero se alargó, una vez que entran los 4, toman posesión como policías provisionales, vamos a decirlo así, van a academia y demás, mientras ha pasado todo ese tiempo, ellos se han presentado en municipios de Gran Canaria, porque viven allí. Pues cuando llegaron aquí se encontraron con que no había vivienda, era complicado, la estaban hasta compartiendo algunos, y finalmente se fueron para allá, entonces ya pierdes a 2.
Que quedan 2 plazas. De los 4 que habían pedido De en los esa 4. prestación conjunta, algo que no pueden hacer nada. Yo tengo varias Correcto. preguntas en ese sentido con la policía, porque usted hacía un llamamiento hace unos días de que necesitaban un refuerzo. En materia de seguridad, entiendo que por la parte estatal, no sé si Guardia Civil o Policía Nacional, y la parte también del ayuntamiento, que usted hablaba de eso. Respecto a la prestación conjunta de la policía local, a mí sí me gustaría que me aclararan qué cifras estamos, qué necesita Yaiza, o qué cree usted que necesita Yaiza, cuáles son las previsiones que tienen, y si es mejor hacerlo a través de la prestación conjunta, o sea, la convocatoria conjunta que La organiza... prestación conjunta es lo de los taxis. La FECAN y la sí, delegación. exacto. Es que tengo eso en la cabeza de esta mañana. O que la saque el ayuntamiento, ¿qué pasa? Porque si va muy lento esto del Gobierno de Canarias o no es lo que ustedes al final esperan, pues ustedes pueden hacerlo a través del procedimiento que se ha hecho siempre, ¿o no? No. Sí, vamos a ver, por parte. Yo ahora, sobre todo, he insistido incluso he presentado mociones en el Cabildo y en el Ayuntamiento por la tasa de reposición, pero no como excusa a quien no saque o no sea capaz o no pueda sacar plazas de policía, pero en vez de sacar 2, a lo mejor puedo sacar 10. Esa es la diferencia con la tasa de reposición. Y que entiendo que la situación en el 2008, que fue cuando se impuso, no es la misma en el 2026, y menos en administraciones como Yaiza, que ha saneado sus cuentas y estamos ahora mismo presupuestando plazas para poderlas sacar. Entonces, alcalde, pero para que la gente entienda, ¿qué significa la tasa de reposición? La tasa de reposición fue en su momento una medida que puso el Estado central, porque allá por el 2008-2009, aquella primera crisis, pues las administraciones gastábamos demasiado, o gastaban, pues yo no estaba en ese momento, pero bueno, me voy a incluir, gastábamos demasiado, y entonces, claro, ahí podía sacar todas las plazas que tú tuvieras presupuestadas. Y ahora se limitó. Ahora se limitó a que por cada empleado, funcionaria que se cause baja en el año anterior, tú puedes sacar uno más. Y si es de seguridad, 1,25. Es decir, tendrías que tener como 4 de seguridad para poder sacar una más extraordinaria. Entonces, claro, habían años, y eso teniendo en cuenta que nosotros teníamos una plantilla laboral indefinida, como casi todos los ayuntamientos, y no te contaba, o sea, no contaba para la tasa de reposición. Hubo un año que solo pudimos sacar una plaza y fue de ingeniería industrial porque no teníamos otra, porque solo tenemos uno y el chico está, la verdad, que desbordado. En cuanto a sacar la conjunta o no, conjunta es verdad que a efectos de los trámites, de todo el procedimiento, es mucho más sencillo y normalmente Función Pública agiliza más. Es verdad que en las primeras que se hicieron, no sé el por qué se tardó más, porque yo pensé que iban a ir más rápido. A la hora de hacer las pruebas, pues ya las focalizas y las unes todas en un solo lugar, una sola convocatoria. Que nosotros pudiéramos hacerla individualmente y las lidera el ayuntamiento, podríamos hacerlo también. Vamos a darle la confianza con estas 2 que se ha puesto ahora, esperemos que vayan rápido, pero las otras es verdad que desde que las pueda sacar lo estudiaremos. Pero debe ser un mal generalizado, porque todos los ayuntamientos... Es que a Tía le está pasando. Pero Tía está igual, Aría está igual, Teguise está igual... No, por eso yo sé que estamos... Pero y sobre creo que todo fue por las bajas, tenemos muchas bajas de agentes que están normalmente en el cuadrante, o sea, en el servicio, y bueno, pues por incidentes en el servicio o... Pues bueno, porque cogen la baja de un momento a otro, y la verdad, el jefe, a quien le agradezco mucho la labor que está haciendo, porque a veces tiene que hacer encaje de bolillos para poder tener que ser una pareja para todo el municipio. Hay municipios que no tienen pareja en determinadas horas. Y he vuelto a pedir hoy que se refuerce las plazas de Guardia Civil, y me han dicho que a lo mejor antes de verano puede haber incluso formado un grupo especializado de la Guardia Civil que se dedicará a cosas muy concretas, de controles, de vigilancia y demás. Y ya les he dicho que desde que esté formado que vayan para Playa Blanca lo antes posible. No, que decía que creo que fue usted mismo, alcalde, el que pidió la supresión de la tasa de reprobación, que sea a ver si se hacían las gestiones, porque por eso es por lo que no se puede sustituir todos los policías que hay en la escasez de policías locales que se van jubilando, haciendo bajas, etcétera, en las administraciones locales. Y tiene usted un buen jefe de policía muy implicado. A mí me gustaría preguntarle por 2 cosas. Primero, por lo que pasó en el pleno de Arrecife, de Yaiza, en el que usted puso su cargo, que lo expliqué él, puso su cargo, bueno, estaba dispuesto incluso a dimitir como consejero, a lo mejor está usted incómodo en el Pero eso fue una trampilla que le hizo, fue una trampilla. No, estoy preguntándole pero la dimisión es en el Cabildo, pero se produjo en el pleno de Yaiza. Ah, vale. Vale, que explique esa anécdota y después lo del tema del plan parcial de Playa Quemada, que sí es verdad que hay cierta incertidumbre, mucha, ¿no? Sí, ahora creo que Coalición sacaba una nota preguntándole un poco... Vamos a ver, empezando por esa anécdota, siempre están con el discurso ya manido de que yo en mi doble condición
elegido por la ciudadanía, también lo digo, porque la ciudadanía me eligió en Yaiza y me eligió en el Cabildo, cosa que a lo mejor otros no lo pueden decir así, pero están con el mismo discurso de que yo estoy más en el Cabildo que en Yaiza, y eso no es así. Eso no es así. Del 95% de las veces que yo estoy en el Cabildo estoy representando al Ayuntamiento de Yaiza, a mis vecinos como alcalde. De hecho, ese mismo día, y lo avisé antes de empezar, me tenía que ir antes porque era la asamblea del agua, donde se llevaba la posible subida de tarifas, etcétera, etcétera, todo. Y también estaba la asamblea extraordinaria que habíamos pedido 4 alcaldes. Entonces, claro, luego resulta que el que se calienta soy yo, pero interrumpió el turno de palabra y lo que le dije fue que si tan preocupado está, que dimitíamos los dos. Que estaba usted él dispuesto como a dimitir, consejero ¿no? no electo, en este caso del portavoz del Partido Popular, y dimitía yo, y nos centrábamos los dos en Yaiza. Pero como no me dejó terminar la propuesta, era que si lo que le preocupa, porque parece ser que lo que le puede preocupar es la liberación, que yo lo integraba en el grupo de gobierno, a él, el grupo de gobierno de Yaiza. Yo soy una persona conciliadora y que me muestro a trabajar con todo el que quiera trabajar, pero como normalmente lo único que hacen es criticar, criticar y criticar, pues oye, pues me faltó decir eso, pero como luego interrumpió, se saltó los turnos de palabra y eso yo no lo admito. Y lo siento, si el alcalde... La expresión se calienta, no, yo creo que simplemente puse orden. ¿Suspendió el pleno o qué? No, no lo suspendí, pero lo tuve que No llamar le al pude orden. decir eso. Lo tuve que llamar al orden porque seguía hablando y no tenía el turno de palabra. Y yo solo respeto porque en el Cabildo a mí no me lo permiten y yo solo cumplo. Y si quiere luego, por alusiones o lo que sea, no tengo problema en darle 2 minutos más. Pero interrumpir los turnos cuando yo no se los interrumpo, no. Pero bueno, ya digo, ahí sigue la propuesta, pero añado esto porque ya digo, no me dejo terminar y si lo que le preocupa es la liberación. No va a hacer, él no lo va a hacer tampoco. La pelota no lo está sé. en el techo de Juan Monzón, ¿no? No está en mi techo. En fin, y con respecto a Prosolmar o el plan parcial Playa Blanca, perdón, Playa Quemada, que sí, coalición, señor Bueno, portavoz creo que leí antes de entrar. Sí, algo sacaron, no sé si nota o en la web de ellos. Prensa, No, una nota. Mire usted, una nota. me ha pedido comparecencia, la comparecencia lleva un trámite que sinceramente lo iba a explicar en el otro pleno, pero no se dio. Hay que aprobarlo, luego hay que llevarlo a la siguiente, pero no tengo ningún problema en convocar a una junta de portavoces, que vengan los técnicos municipales y les expliquen, porque esto es algo que está mucho antes de estar yo. Pero por eso, porque mucha en gente, gobierno, hablamos de cosas que la gente no sabe. Lo que Claro. ha habido una sorpresa y es que era un plan que estaba anulado con el plan general de Yaiza, un plan parcial que No, estaba pero anulado. esto viene de más atrás. Sí, más esto atrás. viene de antes de la moratoria. La famosa moratoria Sí. es la que empieza a tumbar este plan parcial, que para que la gente se ubique está, y se han pasado por ahí, háganse ustedes la idea si yo quiero desarrollar nada ahí. Yo no quiero desarrollar nada ahí. Está entre Puerto Calero y Playa Quemada, que suelen haber unas calitas que yo he ido a bañarme, sinceramente, con la familia, y la verdad que se pasa Yo he ido muy bien, también, vas yo he caminando, ido también. que se queda así como está. Todo esto salta porque dentro de todos esos procesos judiciales, de la moratoria, lo tumba, luego empiezan a los procesos judiciales para recurrirlo. El Plan General del 14 lo quita, o sea, no lo contempla, también lo intentan impugnar y la sentencia es clara. Una vez que sea un suelo que puede ser urbanizable en el Plan del 73, no lo has desarrollado, ya pasa otra vez a rústico, porque no deja de ser rústico. Lo que pasa es que es rústico urbanizable. Si no lo desarrollan, se vuelve a ser rústico y no lo desarrollaron. Por tanto, Y ahora ¿dónde surge ahora otra vez eso, ese...? Porque Prosolmar son varios socios y claro, todo esto llegó a un concurso de acreedores donde hay una deuda que tienen que pagar y de hecho por eso sale a subasta. Lo que han movido ahora es la subasta de ese suelo. Para pagar ¿Qué la pasa? deuda. Que ellos, para pagar la deuda. Para pagar la deuda. Ellos, claro, no es lo mismo vender un suelo rústico que vender un suelo urbanizable. Y entonces han dicho que ahora es Sé que urbanizable. tienen 2 tasaciones, una es bastante alta, que 30 están millones, rondando casi, dicen, ¿no? a mí me Por ahí. hablaban de 10, con la misma no sé si es más, y otra de 2 millones, que 2 millones por Que la lo deuda, rústico 2 pudiera millones, ser. Creo que es la deuda. Exactamente, entonces yo entiendo al propietario que quiere pues vender esa parte, quitarse eso de arriba, pagar sus deudas y ya está. Puestos a desarrollar y a empezar con toda esta, pues bueno, suspicacia y demás, y mi silencio no, yo no tengo problema en hablar de ello y lo he hablado. Pero con usted ha hablado de la Lo que se propiedad. quiera... A ver, yo he tenido reuniones bastante informales con parte de la propiedad, pero me hablaba de esto, de la deuda, de que esto venía de atrás, de que había una sentencia, habían unas que eran contra y otras que eran a favor, porque luego el Supremo creo que... Y usted le ha dejado claro que el ayuntamiento no está por Claro, la labor de... Yo incluso me planteaban, que ya lo presenté como moción, pero me planteaban que el ayuntamiento incluso lo comprara y entrara en la A mí se me va de presupuesto, lo siento, pero no puedo comparar 33 millones, que probablemente es el que sea de Yaiza, con los 289 que tiene el Cabildo, o con los 1000 y pico que tiene el Gobierno de Canarias. Entonces, lo que sí le he propuesto es que el Cabildo lo compre. Si queremos evitar suspicacias, que lo compre, por lo menos que entre en la subasta. Que se lo lleva, bien, que no se lo lleva, vale, pero por lo menos que lo intente.
¿Que es un suelo rústico que para qué lo quieren? Bueno, pues precisamente para bloquearlo y que no haya suspicacia, que para mí no las va a haber. Porque incluso en el planeamiento nuevo yo no lo voy a contemplar. Que me lleven donde me quieran llevar. La subasta es la única vía, quiero decir. ¿Pero vamos a ver, la propiedad tiene, y en esto creo que juega un papel importante el papel político suyo y del Cabildo, suyo como alcalde de Yaiza y consejero del Cabildo, en el hecho de, o sea, lo de la subasta es ya incontestable, quiero decir, porque en una subasta uno puede salir... Lo que yo no quiero es que pierda el interés general de Lanzarote ni de... Lo que está diciendo el alcalde, lo que estoy entendiendo es que... La subasta es porque hay una deuda, hay un concurso de acreedores. Entonces, no hay ninguna otra vía. Pero si la subasta es más barato, una subasta se puede conseguir más barato que una oferta pero normal. me refiero. El que vale se más barato compre, una subasta. El que Y no se se puede compre, acordar. No es una subasta de un decir- cuadro que sube. No quiere decir que se desarrolle. Yo tampoco. Porque pero tiene que tener un no así. amparo urbanístico y a día de hoy no lo tiene. Lo que yo Y entiendo- por mí no lo va a tener. Lo que yo entiendo, alcalde, que lo que ellos están intentando es que cuando salga subasta el suelo, en lugar de ser rústico, sea urbanizable. Porque así tendría... Efectos de precio, de tasación, entiendo que les lo que interesará. aspiren, en Sí, vez de pero eso pagar se 2 puede millones, hacer. pagarían... Eso no se va a hacer. No, a día de hoy es rústico. Y Es que a día seguirá de hoy es siendo rústico. El que lo Y aunque compre caiga va a el ser plan rústico. general, El que lo compre va a y ser- aunque en el plan anterior del 73 fuese urbanizable, es urbanizable, En el tiene- del 73. tiene que contar con el plan insular, El que del por eso le 91. he pedido informes como alcalde y además acceso a cómo está contemplado en el plan insular, porque dése cuenta el que nuevo? en el nuevo borran Playa Quemada, que ya es un asentamiento, no está, no aparece, ni siquiera el Golfo, está peor que el Golfo. Yo entiendo que esa parte también la dejarán como está. Pero si nos vamos al anterior, al del 91, que he pedido que me informen, que me certifiquen cómo está, porque aún así tendría que contar con el visto bueno del plan insular. ¿Y qué es le lo dice que me el- dicen a mí los Entiendo técnicos. que ese es el consejero Claro. Jesús Machín, el consejero de Política Territorial. ¿Qué le dice? Hombre, ¿O no le he dicho a nada? ver si me Está bien responde, pero como sus compañeros coalicionarios solo me Hombre, preguntan a mí, pues vamos a ver qué preguntas al Cabildo. Es lo que Sí, yo, sí. Yo no lo creo- he hablado con él formalmente, pero sí me gustaría saber, y lo he pedido por escrito, cómo está en el PIOL, tanto del 91 como en el nuevo. Yo creo que esto es una Pero cuestión... sinceramente, y lo digo claro aquí, yo no quiero que eso se desarrolle ni lo voy a hacer urbano, ni urbanizable. Otra Que cosa que haya ellos, una que ellos ganen en sentencia, leyes... que ellos vendan esa parcela y espero que la vendan, pero yo sé que probablemente estén buscando que yo lo incluya en el plan nuevo, no lo voy a incluir, te lo digo Pues eso ya es lo desde ahora. importante. Yo creo a veces la suspicacia, no sé por qué surgen, porque igual que en otros ayuntamientos, y lo digo no a veces al contrario, ¿no? Ahora en este caso es Coalición el que tiene la suspicacia, pero otras veces ha ocurrido al revés en otro ayuntamiento, es el PSOE y tal. Yo creo que usted lo ha dicho claro, usted no va a incluirlo. Otra cosa es que después haya una sentencia que le obliga Hombre, a incluirlo. Que eso ya a ver quién sería- se niega una que, sentencia, claro, ¿no? Eso ya sería otra Pero cosa. ya digo que mi hubo una voluntad- consulta, hubo una consulta al juzgado, ¿no?, de la propiedad, y creo que el Cabildo no... También el lo he juzgado pedido. consultó al Cabildo y el Cabildo fue el que no contestó, pero eso es no lo quiere decir que dijo- lo haga urbano, Eso es lo que dijo el urbanizable. señor presidente en el último pleno, que no se habló de ese tema, pero lo sacó por ahí. Por eso es lo que yo también he pedido acceso a cualquier documentación que tenga que ver con Prosolmar o el plan parcial Playa Quemada, para por lo menos tener Poner para defenderse. conocimiento de lo que hay, no hay, que ha pasado, para poder luego tener un argumentario y explicar las cosas. Pero ya digo que por mi parte, y lo digo aquí hoy, eso que se quede como está, que está bastante bonito, y ahí no es que para desarrollar, yo no quiero más desarrollo en el municipio. Es lo que está pero por para encima de la desarrollar, playa del más bien, Pozo, que se alcalde. desarrolle Playa Blanca. Es lo que está por encima de la playa del Pozo, lo que se le conoce por la playa del Pozo, ¿no? No, vamos a ver, yo no sé si ustedes han ido, por ejemplo, de Puerto bueno, Calero, Sí. de lo que sería el último bueno, es hotel, verdad, estamos hablando el de Puerto último Calero, hotel, claro, el Secret, estamos hablando de Puerto Calero. se entiende Sí, que sí, va sí, de ahí sí. hacia Vale, Playa Quemada. Vale. O sea, Toda esa unir parte ahí todo son, aquello. Yo me estaba pues, confundiendo. unos cuantos que- metros Yo cuadrados. creía que era, como era Playa Quemada, estaba hablando de Playa Quemada hacia Playa Blanca. No, es que ahí se decía que había otro. Pero sí, pero Ese no es el que está ahora sobre la Vale, mesa. vale. El que está sobre la mesa es el de Playa Quemada. Alcalde, ya se me ha ido el tiempo corriendo, pero me gustaría, a ver, la limpieza de Playa Blanca, ayer estuve, precisamente lo estaba comentando antes. Eso, fuera de lo estaba micrófono. comentando y y no había y terminado. que llegué, y ya llevaba ya unos meses sin ir por Playa Blanca Pueblo. Yo he ido por fuera y tal. Y la verdad que hay que reconocer que se lo estaba diciendo a la gente que es el pueblo mejor cuidado, lo que es Playa Blanca, que es una cultura que se viene manteniendo con usted y con todo, hay que decirlo, ya desde la época de Honorio García Bravo, imagínese, que ganaba... ¿Pero Playa Blanca o Yaiza? ¿De No, qué no, está hablando? Yaiza Pueblo. Hombre, en la época era más pequeñito. Sí, claro. Pero Hombre, ahora se era fue haciendo cuando- la avenida. pero- sí. Cuando se así decía que había todo- un operario por cada No, pero rotonda, que así todo, sí, pero que da gusto. No te ver- creas, eso fue más bien después, a posteriori, pero ahí me acuerdo porque, y a ver, se lo digo con todo el cariño del mundo,
Un tío mío estaba en la cuadrilla de limpieza de jardines y eran 10 como mucho. Sí, ya llegaban, pero es verdad que iban haciendo rotatorio en todo el municipio, entonces se mantenía todo. Pero sí ha sido una No, lo que premisa. quiero decir que da gusto ver porque yo creo que en mejorando. Canarias no creo que haya un pueblito tan bien cuidado como Y una avenida tan buena como esa, pendiente de rehabilitarla, Sí, sí. pero también de ordenarla. Creo que tenemos una avenida estupenda para el que quiera pasear, para el que quiera hacer deporte, para el que quiera comer en todos los buenos restaurantes que tenemos ahí, pero ordenándola y homogeneizándola, creo que daríamos Pero un en gran cambio cambio. en Playa Blanca sí que es verdad que lo que yo quería decirle que pasa lo contrario, que yo voy a veces también a Playa Blanca y sí veo que los contenedores llenos, y mire que cuando se ha denunciado ustedes son rápidos, porque yo he visto... No, a ver. Y cuando en se ese han sentido yo lo he denunciado dicho, que nos queda todavía Pero el por problema es mejorar porque no en la tienen limpieza. todavía una empresa de Ahora recogida. estamos en lo que es la recogida, estamos en un contrato provisional, ya se mandó al Consejo, creo que es así, ¿no? Consejo Consultivo el estudio económico y el estudio de viabilidad y el pliego del nuevo concurso, el concurso ya grande, como le suelo decir yo, que es donde ya cambias rutas, metes los contenedores, el quinto contenedor, carga lateral, etcétera, etcétera, para ver si por fin no nos lo impugnan, y lo que hacen las empresas es presentar las ofertas, venir a estudiar el municipio y empezar a trabajar conjuntamente para mejorarlo. De ahí se ha mejorado un poco el servicio al anterior, cuando lo llevaba Urbaser, ahora lo tiene Valoriza, pero sí que faltan cosas por pulir o mejorar. Estamos con la limpieza de jardines, de todos los jardines, ahora mismo, que es curioso, siempre lo cuento porque cuando a lo mejor te viene gente de la península, dice, ay, qué limpio tienen los jardines y tal, y a mí me parecen sucios, pero porque la filosofía nuestra de aquí, cuando tú tienes un enarenado, mi padre, mi abuelo no lo conocí, pero mi padre siempre me decía, la mala hierba hay que quitarla. Entonces ahora tenemos los jardines llenos de hierba, y más después de las magníficas lluvias que cayeron, eso ha crecido como la espuma. Entonces, eso sí nos falta, nos lo impugnaron. Estamos ahora resolviendo con el Tribunal de Contratos, del contrato del sector público, para volver a sacarlo, pero están las partidas, está el pliego y lo vamos a sacar. Luego ya lo que sería la limpieza y mantenimiento de los colegios, pues lo mismo, estamos pendientes de cerrar el pliego, de tener la partida y poderlo sacar. Por eso digo que la limpieza sí le queremos hacer, desdoblar esfuerzos y todavía mejorarla mucho más, porque creo que tiene margen de mejora y que es un servicio que se merecen no solo los turistas que vienen, sino sobre todo los residentes, que es a fin de cuentas quien soporta pues todo ese servicio. No tienen tiempo. El Partido Insularista, no, por solo un minuto, el Partido Insularista que más o menos se va a presentar ya de manera oficial. Bueno, cuando una vez se culmine todo lo que sería el trámite, que estamos ya a punto Insularista prácticamente... que usted encabeza, ¿todavía sigue sin nombre? No, el nombre, pues bueno, ya hubo una filtración, Sí, desde luego intentamos evitarlo todo posible, sería Juntos por Lanzarote. Juntos por Lanzarote. Empieza como federación, federación le de ha partidos. ofrecido que recupere el nombre. ¿Quién? Laureano Álvarez les ha ofrecido, estaría he dispuesto a hablado con cederle él, lo de... que si había algún problema... Unidos por Lanzarote. Es que el del se llama Unidos por Lanzarote, Claro. y ustedes Juntos por Lanzarote. Yo me hice un lío cuando lo presentaron, pero también Por el eso- lío viene porque... No lo presentamos, fue No una lo filtración. porque se Precisamente filtró. por lo mismo, ¿no? Por ir con pasos firmes, porque de repente coinciden con algunas otras siglas o lo que sea, entonces hasta que el Ministerio de alguna manera no lo admita. nos da el visto bueno del registro de la marca, no queríamos Y ya hacer lo ningún admitieron, tipo de... ya Juntos por Lanzarote. No, eso ya digo, no Están se a la ha presentado espera. todavía, Ah, estamos vale. en notaría puliendo una documentación que falta, una vez que se firmen pues estatutos y demás, ya se manda al Ministerio para registrarlo. ¿Y Primero Te Guise no está metido ahí? ¿Sí? Sí, claro. Ah, sí. ¿Entonces quiénes son? Primero Te Guise. Con los que nos hemos sentado desde un principio han sido Primero Te Guise, Marea Viva y Movimiento Renovador de Tinao. Ah, vale. ¿Y se van a sentar con más? Hombre, a ser posible, sí, con algunos nos hemos sentado, pero que ¿En Arrecife todavía con alguna había dudas. formación? No. En No, Arrecife, bueno, son personas individuales. ahí está la posibilidad de Laureano, o de Unidos por Lanzarote, pero sí nos hemos sentado con otros perfiles hasta ver si ven el proyecto. Yo creo que eso es importante, que tienen voluntad de ir a por él, y yo espero que poder hacer posible plancha en todos los municipios. Arrecife es la capital, está claro que es importante tenerla, pero arrancaremos con lo que tengamos. ¿Y de ahí ustedes estarían dispuestos después a Primero Canaria, a irse, por lo menos en alianza, a hacer algún tipo de acuerdo con Primero Canaria? Yo aquí lo que sí ¿Son digo los es que, alcaldes de bueno, Gran Canaria? según los niveles, ¿no? Vamos a decirlo así, porque hay realidades distintas a lo mejor en Gran Canaria que en Lanzarote, ¿no? A efectos de isla. Pero sí creo que a efectos de un Parlamento de Canarias, que aún así también podríamos seguir Mirarlo. por separado, pero mínimo a unas estatales sí hay que ir todos juntos. Pero hablo de todos, no solo Primero Canarias, sino junto también por todo el Lanzarote, Coalición nacionalismo. Canaria, Nueva Canarias, todos tenemos que ir juntos, porque o tenemos más voces arriba o nos está pasando lo que nos está pasando. Eso está claro. Pues sí. Alcalde,
Tenemos más preguntas, pero no más tiempo. Muchas gracias. Y Cuando por venir quieran, un día también vuelvo. un poco intempestivo, porque estamos todavía uno entrando de carnaval, otro saliendo. Con la purpurina. Y es verdad. Y hoy que retransmitimos en directo, porque no pudimos retransmitir en directo el coso, pero sí vamos a retransmitir el entierro de la sardina. Y ayer retransmitimos en directo, que fue el primero que hemos retransmitido de los cosos, el de San Bartolomé. Muchas gracias, alcalde. Perfecto, pues muchas gracias a ustedes. Pedro, Hasta te la están próxima. esperando ya, que tienes hoy un potaje magnífico de lentejas. Ya sabes más que yo. Pues sí, me lo acaban de decir tu madre. Pues que me invite. Yo en mi casa No, no, que tengo a ti nada te de invite comer. Invite a la propietaria del A potaje, ti no me yo. dijeron que tu novio Pero te es está, verdad, te hay está potaje. haciendo... Yo qué sé. Mi novio no me está haciendo lentejas. Sí. Eso que no, hombre. Hoy te va a hacer la comida. Voy a tener que ir a comprar lentejas por ahí. Nosotros mañana volvemos, aunque sea el entierro de la sardina.